Bendiciones, amados hermanos, apasionados por la palabra del Señor Jesucristo, para todos aquellos que están hambrientos cada día de oír una nueva palabra, un nuevo rema de parte de Dios. He estado hablando por unas semanas la unidad del cuerpo de Cristo, y que el Señor dice en los Salmos que donde haya armonía entre los hermanos y unidad, Él va a derramar, va a derramar de su unción, de su espíritu, donde Él vea la unidad. Y he estado hablando en figuras del tabernáculo de Moisés, los muebles y todo eso que usted ya lo ha visto, pero ahora yo quiero mirar que hay unidades que parecen verdades, pero cuando examinamos profundamente esas supuestas unidades, se va a dar cuenta uno que no hay esa unidad del Señor, no hay esa unidad del Espíritu. En el libro de Primera de Corintios, donde tuvo más luchas Pablo, en el capítulo 1, uno va a ver una iglesia bendecida con los regalos del Espíritu Santo. Abundaban en regalos, en profecías, en sanidades, en milagros, en interpretación de lenguas y todo lo que usted conoce que dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del mismo libro de Corintios. Entonces, cuando nosotros, si yo hubiera estado viendo con mis sentidos naturales y hubiera llegado a los hermanos de Corintios y lo hubiera visto a ellos que estaban allí, y uno hubiera dicho, esta gente está bien unida. Primero porque tienen grandes evidencias y la manifestación de su Santo Espíritu en medio de ellos. Mas sin embargo nos vamos a dar cuenta nosotros que engañan reuniones de miles, reuniones de pocos, reuniones de algunos. Engañan. Y lo que yo quiero hoy es comenzar no solo a ver esas falsas unidades, sino que también discernirlas profundamente. Aún en un hogar uno puede ver que si uno los mira en un parque, un matrimonio, abrazados, sus hijos caminando con ellos, manejando sus bicicletas, disfrutando en un mall, y uno a veces piensa, esa familia debe estar bien unida, esa familia deben estar en un solo amén, porque se miran en lo natural afuera. Pero lo que yo quiero hablar de parte de Dios es que nosotros tenemos que pedirle al Señor el discernimiento para que podamos descifrar por el Espíritu unidades o grupos que se reúnen, pero no por eso. Hay millones y millones de otras religiones que son superiores a la llamada cristiana evangélica, pentecostal, bautistas. Hay otras religiones que si uno los mira y dice, bueno, ahí debe estar Dios, porque mire, si usted mira unos que van allá a Arabia Saudita una vez al año y van a dar vueltas y vueltas alrededor de una piedra y dan vueltas y vueltas, y todos ellos tienen por propósito que tú tienes que ir en tu vida una vez antes de morirte a ese peregrinaje. Y cuando uno mira dice, bueno, deben estar ellos en una tremenda unidad y Dios debe estar ahí. Pero no es así. No es así. Entonces, cuando nosotros miramos
Aún en el ejército hay divisiones, aunque usted los mira marchar como grupos de 50, de 100 soldados. Mas, sin embargo, dentro de ellos hay algunos que no está de acuerdo con lo que está diciendo el comandante o el sargento. Entonces, lo que hoy quiero yo comenzar a dar este estudio es mirar esas falsas unidades para que no seamos engañados y después seamos contagiados o quedemos como desilusionados, que nosotros creíamos que estábamos en una tremenda unidad, seamos 200, seamos 2000, seamos 20, seamos lo que seamos. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Primera de Corintios va a encontrar que él les dice a esta iglesia con los regalos del Espíritu Santo, les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Entonces, cuando usted mira que esta iglesia de Corintios, con todo lo que tenían, y que tenían la manifestación de los regalos, los carismas del Espíritu, y viene Pablo y le recomienda a ellos, por favor, porque les dice: os ruego, hermanos, que hablen una misma cosa. Que no esté hablando su líder, que no esté hablando su pastor, que esté transmitiendo una palabra y los que están sentados no la están recibiendo como está siendo enseñada la palabra. Porque esa ya no es unidad, esa ya es división. Por eso es que le dice a esta iglesia, le dice Pablo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Donde en esos lugares haya un amén de todos. Como dice el siervo que Dios ha puesto aquí, porque primero debes de confirmar tú que el siervo que está contigo ministrándote está de parte de Dios, o asignado o autorizado por Dios y llamado por su Santo Espíritu, como lo fue Pablo. A él lo llamó el Espíritu Santo. Si usted lee Primera de Corintios 13, que dijo el Espíritu: apartadme a Saulo y a Bernabé. A él no lo llamó Pedro, a él no lo llamó ninguno de los apóstoles que antes de él eran. A él lo llamó y lo apartó el Señor. Entonces, cuando vemos esta unidad de los hermanos de Corintios que Pablo le recomienda, hablen una misma cosa, tengan un mismo sentir, tengan un mismo parecer, porque dice: he sido informado en el 1:11 de vosotros por los hermanos, los hijos de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, pleitos, partidismo, porque dice que quieren decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, otro soy de Apolo, otro de Cefas y otro de Cristo. Pero esta unidad, compartidismo, o sea, si en una iglesia hay 20, pero cada uno tiene su partido. Como dice: tú eres demócrata, tú eres republicano, tú eres independiente, tú eres no sé qué. Pablo, estaba llamando, hermano,
a la unidad, porque aquí había unidad que parecía que estaba fingida o daba una señal falsa porque tenían manifestación profética, habían sanidades, habían liberaciones, habían de todo. Mas, sin embargo, estas cosas no habían unido a esta iglesia de Corintio. Uno puede tener en la iglesia a alguien que tenga visiones, otro que tenga sueños, otros que Dios le hable por la palabra, y cada uno. Pero de todas maneras, cada cosa que alguien tiene que ponerse juntos. Tiene que ponerse juntos. No, nadie es superior en cuanto a lo que ha recibido como talento, como don o como ministerio. Todas las cosas se ponen ahí para que lo que yo tengo te ayude a ti y lo que tú tienes me ayude a mí. Por eso es que el Señor dijo que el cuerpo de Cristo estaba, compuesto por muchos miembros, aunque todos somos uno. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, en esta unidad que Pablo le dice, hay divisiones, hay pleitos. Y entonces aquí es donde quizás uno se asusta, como que los hermanos de Corintios, donde no hubo iglesia donde se moviera el poder del Espíritu que esta. Mas, sin embargo, ellos se mantenían desunidos, no en unidad. Unos no creían, ni en el apostolado de Pablo. No creían, hermano, en el apostolado de Pablo. Le estaban pidiendo credenciales apostólicas. Le estaban diciendo que si ya había visto a Jesús. Entonces, es tremendo porque ellos, los que pensaban que Pedro sí tenía las credenciales de apóstol porque habían dado con el Señor Jesús en su ministerio, pero no Pablo. Entonces, a Pablo le tocó defender su apostolado. O sea, no había unidad en el reconocer el apostolado de Pablo, aunque Pablo le dijo a esta iglesia, ustedes son mis sellos. Ustedes son mis sellos, les dijo. Mas, sin embargo, no había unidad en reconocer a Pablo como apóstol. Puede haber una iglesia de 1000 personas que 100 reconozcan que su líder pastor tiene el llamado de Dios. Y los demás, aunque estén ahí reunidos, canten, dancen, levanten sus manos, adoren, no creen que tenga el llamado. Y eso es simplemente como esta iglesia de Corintios, una iglesia que parecía en una unidad tremenda, pero no lo era. Y así pasa con nosotros en los niveles. Así pasa en los trabajos, así pasa. Pareciera que todos están detrás del manager, detrás del supervisor, pero sin embargo, la gente dice, yo no estoy de acuerdo con el jefe. Yo no estoy de acuerdo porque no tiene señales de jefe. Pero si Pablo les dice, perdón, estamos un poco resecos de la garganta, pero Pablo le dice a de Corintio que ustedes son mis sellos. O sea, ustedes me deberían de reconocer unánimes como siervo, maestro, pastor. Aún dijo de los gentiles. Mas, sin embargo, no había unidad en ese reconocimiento. Cuando nosotros miramos eso, que es un gran peligro cuando nosotros pensamos
todos estamos unidos detrás de un siervo, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista o de un maestro. Y nos encontramos que no es así, la realidad no es así. La realidad es que muchos piensan que no tiene la unción y otros piensan que tuvo unción pero que ahora ya no la tiene. Unos piensan que Dios ya no está con ese siervo. Perdón, como lo era que creían que el Señor ya no estaba con el rey David por lo que le pasó con Betsabé. Pero usted se da cuenta que el Señor nunca dejó a David. Entonces, cuando nosotros miramos que no debemos dejarnos ir por nuestra vista natural, y como estos de Corintios, que Pablo dijo que hasta cuando fue a ellos fue con mucho temor y temblor porque ahí se movía el Señor con su espíritu. Mas sin embargo encontró una iglesia dividida, encontró una iglesia con pleitos, encontró una iglesia que Pablo le dijo carnales, porque aquí hay unos sentados que son de Pedro, otros que son sentados que dicen que son de Pablo, otros que son de Apolo. Y aún a los que se le dijo que decían que eran de Cristo eran carnales. Entonces cuando nosotros vemos en esto, hermano, que le dice, os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor Jesucristo, que haya entre vosotros, que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Qué quiere decir? Que haya unidades imperfectas o unidades falsas. Cuando nosotros vemos la palabra, entonces si nosotros hoy vamos entendiendo, porque voy a ir entrando a las unidades que si nosotros nos engañan esas unidades, vamos a terminar sufriendo. Porque creímos que Dios estaba en esos grupos. Creímos que Dios estaba en esas reuniones. Usted se da cuenta de avivamientos. Aquí en Estados Unidos, en una universidad, comenzó a decir que se comenzó a mover el Espíritu Santo, que solo alguien comenzó a cantar una canción, que no había director de alabanza, que no había pastor, pero que comenzó un avivamiento en el cual nunca estuvo Dios. Pero la gente cree, vamos a ir a esa universidad. Si a usted le dicen que en una cueva se están reuniendo y que ahí se están dando manifestaciones sin un líder, y dice, no, es que aquí nuestro líder es el Espíritu Santo. No, está equivocado. Dios siempre tiene un hombre físico en la tierra. Así como aunque Moisés tenía la nube que representa al Señor, pero aquí abajo Moisés mandaba. Entonces cuando nosotros vemos esos falsos avivamientos y la gente corre porque ahí hay miles y miles, aunque el pastor ni los conozca, que son parte de esa iglesia. Pero solo dicen, pero yo pertenezco a la iglesia más grande del mundo, sí. Pero ni te conocen. Entonces cuando nosotros miramos que debemos de tener cuidado con esas falsas reuniones, el Señor advirtió, cuando les digan allá está el Cristo, no vayan. Dios es un Dios de orden. Ni aunque digan que ese hombre es pastor, usted tiene que discernir y pedirle a Dios, este hombre es tuyo o no es tuyo, para que usted no siga oyendo cosas falsas. Entonces cuando miramos aquí que Pablo le está diciendo, porque me han dicho que con ustedes hay pleito, hay divisiones. Y entonces están eligiendo cada uno a su líder. Cuando el Señor les había mandado al apóstol Pablo. Entonces cuando nosotros vemos en Filipenses 2, que dice, completad mi gozo, sintiendo una misma cosa, en el gozo, en la unidad.
Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, que vamos a ver muchos grupos que parecen que porque son muchos, son miles, son cientos, pareciera que es la unidad de Dios, que es la unidad que Dios ha mandado, porque la iglesia entre más gente tenga es la iglesia que Dios está uniendo, y no es así. La Biblia dice que a la iglesia Dios añadía los que tenían que añadir. A la iglesia no añade ni un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un maestro, sino Dios mismo añade a su iglesia los que tenían que añadir. O otra parte de la Biblia dice que se añadieron a la iglesia los que estaban ordenados o escogidos para ser parte de la iglesia. No porque digan que pasen 2,000, 3,000 a los altares. No. Entonces cuando nosotros vemos la palabra de Dios y tenemos que mirar que estos no los unió ni siquiera que había manifestación de los regalos, del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, que en este tiempo nos tenemos que cuidar, porque si nosotros vemos 2 o 3, ahí no está Dios, pero donde hay miles, donde esa iglesia tiene miles, ahí sí está Dios. No, hermano, aprendamos nosotros a discernir los grupos, los que usted mira con sus sentidos y Dios te dice, yo no estoy ahí. Los grupos que hacen mucho ruido. Hay iglesias que hacen mucho ruido, pero Dios no está ahí. Perdón, hermanos, pero sea paciente un poco conmigo, que he estado un poco con una alergia en la garganta, pero ya está pasando. Ya el Señor ya venció en eso. Entonces, cuando miramos que hay muchos grupos grandísimos, que nosotros dice, yo quiero unirme a ese grupo, yo quiero unirme a esa congregación, porque allí debe estar Dios, porque miren la alabanza que tienen, miren, tienen danza judía, danza hebrea, danza para niños, danza para damas, danza de esto, de seguro Dios, yo quiero una iglesia así. Hay gente que llega y dice, aquí es iglesia de ayuno y oración. No, ok, esta no iglesia no es para mí. Yo ando buscando. Y hay gente donde congregaciones, a mí me gusta vestirme de blanco y yo me voy a hacer parte de esa congregación que todos se visten de blanco. ¿Quién te garantiza que Dios está ahí? ¿Quién te dice que Dios está ahí? Grupos que engañan. Por eso es que cuando los discípulos se vieron seducidos porque había mucha gente siguiendo a Juan, el Bautista, y ahí le dijeron al Señor, todos se van detrás de el que te bautizó. Y les dijo el Señor, ¿se quieren ir ustedes? ¿Se están yendo por números? Hay gente que se va por números en las congregaciones. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y que debemos de tener cuidado para ver si nosotros tenemos que mirar si somos los que unimos o los que dividimos. Con solo estar pensando, yo no creo que Dios esté con ese hombre, con ese pastor. Yo no creo. Porque si usted mira que antes que llegara el Espíritu del Señor al aposento alto el día del Pentecostés, estaban unidos más de 500, juntos, más de 500. Pero en la desesperación se fue viendo que
Ya no quisieron esperar. Yo ya me voy de esto porque dijeron que iba a pasar esto y no pasa nada. Entonces se fueron yendo hasta que quedaron 120. Pero ¿por qué los demás que parecía que estaban juntos nunca estuvieron unidos a la orden que dio el Señor Jesús antes de ser levantado? Váyanse allí y esperen ahí para ser revestidos de poder. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas? Cuando nosotros nos gusta la atracción del ruido, por lo que uno mira, por la organización, por la presentación externa que tienen. Por eso es que dice la Biblia que cuando Elías estaba metido en la cueva, venía un ruido con piedras y muchas cosas quebrando esto, y Dios no estaba en eso. Muchas iglesias, hoy mega church, se van a dar cuenta en su tiempo que Dios nunca estuvo en medio de ellos. Mire a usted si a la iglesia de Joel Osteen hubo un profeta espiritual que le dijeran que iba a entrar una mujer con un rifle a matar. No hubo uno. O sea, pero, y ahí está la gente con Joel Osteen. Ahí está la gente. Que es cuando miramos la palabra del Señor, hermano. No había esa unidad verdadera en el aposento, sino que se fueron yendo hasta que quedaron 120, porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero se fueron de nosotros para mostrar que nunca fueron de nosotros. ¿Cuánta gente en la iglesia conmigo decían, Melquisedec, ministerio Melquisedec es mi amor, de aquí nadie me mueve, Dios me, hasta con cosas de espiritualidad, de sueños, de visiones, que ya se miraban, que ya me conocían en sueños? Nunca hubo verdad en eso. Y entonces salieron, y no solo salieron, sino que salieron a hablar del ministerio de los que ellos decían que amaban. ¿Alguna vez estuvieron unidos? No, estuvimos juntos con ellos, pero unidos no. La unidad es otra cosa. Entonces, cuando nosotros veamos que este es un tipo de una unidad falsa, entonces cuando vemos la palabra del Señor, la gente se va, porque aunque diga, a mí Dios aquí me sembró, a mí Dios aquí, en su momento, no sé cuánto tiempo se va a tardar, para unos días, para otros meses, para otros años. Entonces, ¿qué va a hacer con eso, hermano? Dice el Señor que va a dejar que crezca la cizaña con el trigo. Y la cizaña va a aplaudir contigo, va a alabar contigo, va a danzar contigo, va a oír la palabra contigo. Pero la cizaña no es trigo. Mas, sin embargo, va a estar en la iglesia justo. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hay gente que te va a decir, amén, yo estoy con lo que usted dice, pero en el corazón no. El pueblo de labios, pero su corazón está muy lejos. Entonces, quiero terminar, hermano, con este estudio para que medites sobre la unidad verdadera o una unidad falsa, como la de Corintios, como muchos otros. Hay gente que se une para el mal y no para el bien. Entonces, que el Señor te haya hablado hoy, hermano, y que tú digas, yo soy de la verdadera unidad y no de la falsa unidad. Dios te bendiga, el pastor Ricardo Torres desde San José, California.
Amén y amén.